lo que explicaba aquí, cómo es una suma vectorial y cómo es una resta vectorial. Lo más probable es que nosotros iniciemos las operaciones haciéndolas algebraicamente. Y para poder encontrar las expresiones algebraicas de los vectores, necesitamos un sistema de referencia. Aquí tenemos los vectores A, B y C, descompuestos en un sistema de referencia X, Y. ¿Ya? Y pues las operaciones se pueden hacer algebraicamente. A más B más C, pues son las componentes de A, B y C que están en I, más las componentes de A, B y C que están en J. Otra vez, aquí ¿qué se hizo? Se sacó factor común. Factor común entre AX, BX y CX es I. Factor común entre AY, BY y CY es J. Y esa es la suma de un vector. Acuérdense, estos vectores, aunque no están escritos ahí, van acompañados por unidades, ¿sí? Y esas unidades también se debieron sacar factor común porque para poder sumar A, B y C, A, B y C deben tener el mismo tipo de unidades. Bueno, la multiplicación generalmente se le llama producto, ¿sí? El producto vectorial, ¿no? El producto vectorial existe en dos. El producto vectorial que convierte los vectores multiplicados en un escalar, o sea, en un número, o el producto vectorial que convierte esos dos vectores en otro vector. Importante aquí, no existe la división de vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo coger, o sea, si por acá hay... Acá. Ah, no. Acá. 75 metros dividido en 5 segundos. Eso da 15 metros sobre segundo. La cuestión era que si yo digo acá 75 metros dividido en 4 en dirección Y, ¿sí? Un vector, 4 en dirección Y. ¿Sí están viendo eso, cierto? Sí, señor. Ah, listo. Es que aquí me muestra como si no estuvieran viéndolo y pues es que mi computadora está fallando. Bueno, eso que acabo de escribir ahí, 75 dividido en 4i, no existe. Miren, uno de los vectores más básicos que nosotros utilizamos son las señales cardinales, norte, sur, oriente, occidente. Entonces vamos a cambiar I por norte. ¿Qué significa 4 norte? Pues que me moví 4 metros, aquí están las unidades de metros, 4 metros hacia el norte. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa decir yo tengo 75 metros y lo divido en 4 metros al norte? No tiene sentido, o sea, ¿cómo divido que me estoy moviendo hacia el norte? Eso no tiene sentido. Tiene sentido que yo 75 metros lo divida en 4 metros, ¿sí? Entonces, eso se aplica a cualquier tipo de vectores. Eso, ¿dónde estamos? Me perdí. Aquí. Eso aplica a cualquier tipo de vectores. O sea, yo no puedo dividir en un vector. Un número no lo puedo dividir en un vector no lo puedo dividir en un vector y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, la cosa que sí podemos hacer es dividir sobre números. Por ejemplo, la suma A, B y C la puedo dividir en 7. Este 7 va a dividir las componentes del vector, o sea, 7 divide A, X, 7 divide BX y 7 divide CX y así sucesivamente. O sea, eso es una propiedad distributiva. 7 se distribuye en todos los valores de el vector A, B y C. ¿Ya? Bueno, y ahora sí empezamos con las multiplicaciones vectoriales.
Entonces, el producto escalar, como les decía, el producto escalar, existen dos tipos de multiplicación. Una que convierte los dos vectores en un escalar y una que convierte los dos vectores en un vector. Entonces, la primera es el producto escalar. El producto escalar, ¿sí? El producto escalar, al multiplicar dos vectores, por ejemplo, A y B, lo que hace es convertirlo en un número. La magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Eso es un número. Desaparecen los vectores unitarios, en este caso, I y J. Hay que tener en cuenta que el producto escalar es entre vectores. Cuando yo hago algebraicamente la descomposición de los vectores A y B, ellos van a quedar en función de en funciones de I y J. Los que se multiplican vectorialmente son I y J. El producto escalar está relacionado con la proyección de un vector sobre otro, que es lo que está graficado acá. Entre más se acerque el ángulo a 90 grados, la proyección que va a producir el vector A va a ser menor. O sea que cuando el vector está a 90 grados, el vector A está a 90 grados con respecto a B, pues la sombra que proyecta sobre el vector B es nula. O sea, el producto punto entre vectores perpendiculares es 0. O sea, entre I y J, 0. Ahora, si el vector A tiene un ángulo de 0 grados, está sobre el vector B. Eso quiere decir que todo el valor de A está proyectado sobre B, o sea, es máximo. Y pues los valores de magnitud de I y J es 1. Entonces aquí vamos a tener I por I, 1 por 1, 1. J por J, 1 por 1, 1. Y esta es la multiplicación escalar. O sea, para multiplicar escalar simplemente hay que coger todas las componentes en X se multiplican, las componentes en Y se multiplican, las componentes en Z se multiplican y después se suman esas multiplicaciones. Es bastante sencilla. Luego vamos con el producto vectorial. El producto vectorial sí es un poquito más complicado. El producto vectorial es un barrido. Si ustedes miran en el gráfico en el que les mandé, hay dos vectores, A y B. Entre ellos hay un ángulo, θ. A y B pueden generar un plano, que es lo que está dibujado ahí. El barrido, perdón, el barrido de ese plano y el valor de área de ese plano van a ser representados mediante un vector perpendicular al plano. Y eso es lo que significa el producto vectorial. Entonces, ¿cómo se sabe hacia dónde va el vector? Con la ley de la mano derecha. Si yo hago el producto A por B, tengo que ir de A hasta B con la mano derecha. Entonces, si yo hago el barrido como se ve el dibujito, desde A hasta B, el dedo gordo, este dedo gordo, va a quedar saliendo hacia arriba del plano. Entonces, el producto escalar es igual al área de este plano en dirección hacia arriba. Y ese es el resultado del producto vectorial. Si yo lo hago al revés, B cruza el barrido con la mano derecha, tiene que hacerse desde B hasta A. Eso quiere decir que la mano derecha tengo que voltearla. Entonces el dedo gordo va a quedar hacia abajo. Entonces otra vez. Esta área es la magnitud del vector B cruz A. Y el sentido queda así, perdón, queda hacia abajo. Si yo mido el área desde A hasta B o mido el área desde B hasta A, pues va a dar la misma área porque es el mismo plano, ¿sí? Eso quiere decir que el vector morado y el vector verde tienen la misma cantidad de magnitud, pero uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Eso quiere decir que tienen sentidos diferentes. Entonces, el producto vectorial es anticonmutativo. A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Tienen que estar multiplicados por un negativo para poder cambiar el sentido del vector. ¿Ya? Bueno, y por último la derivada.
La derivada, ya se nos va a acabar el tiempo. Ah, no, todavía no. La derivada es sencillo. La derivada solamente deriva las magnitudes, perdón, las magnitudes no, las componentes. Ajá, las componentes. Esta es la componente en X, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z. Entonces lo que se hace es derivar la componente X. La derivada de esto es baja al número 2, entonces 3 por 2, 6, y esto queda elevado a la 1. Entonces queda 6t en dirección Y. La derivada de una constante es 0, entonces pues obviamente no va a aparecer. La derivada de esto va a dar 5 en dirección J y la derivada de esta constante pues va a dar 0. Entonces la derivada del vector queda de esta forma y hereda las unidades que tenía. R tiene unidades metro, tiempo tiene unidades segundos, entonces metros sobre segundo. Y esa es la derivada. Y eso era el resumen de vectores que les había preparado. No les pude hacer un video porque pues ahorita estoy utilizando el audio del celular. Intenté grabar con el audio del celular, pero queda muy feo. Entonces hasta que no me llegue un micrófono externo, pues no podré hacerles videos. Entonces, ese era el primer documento que tenían que revisar o teníamos que revisar. Entonces, escucho preguntas sobre este tema, que es vectores. Señores. ¿Ninguno? Bueno, ¿revisaron las preguntas autoevaluativas? Sí, señor. ¿Alguien tiene problemas con las preguntas autoevaluativas? O sea, ¿alguien no pudo contestarlas? Bueno. ¿Revisaron el segundo documento? Sí, señor. Señor. Ahora, el segundo documento es vectores. Promedio, que son el vector desplazamiento promedio, velocidad promedio y aceleración promedio. Estos vectores, aquí ya empieza el tema del curso, ¿sí? O sea, esto ya es lo que se supone que tenemos que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es un vector promedio? Pues un vector promedio es un vector que hace una aproximación de medición. Entonces, cuando nosotros sacamos el vector desplazamiento, el desplazamiento de la partícula entre estos dos puntos, entre el punto inicial y el punto final, pues es la trayectoria de color azul que está ahí. Esto fue la cantidad de desplazamiento que tuvo la partícula moviéndose. Y el vector promedio de desplazamiento es este vector rojo que está por encima, y pues obviamente la cantidad que tiene este vector en rojo, o sea, la cantidad de metros, no creo que sea igual, no aproximado, que no sea igual a la cantidad de metros que existan sobre la línea azul. Obviamente, ¿cuál va a tener más metros? O sea, ¿por dónde? Por la curva, ¿exacto? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vectores promedio se aproximan. O sea, yo quiero hacer una medición rápida de cuántos metros se movió la partícula, pues yo saco, pues arranco acá, termino acá, entonces marco una línea, en este caso un vector, marco un vector que su magnitud me va a decir cuántos metros hay entre este punto, entre el punto inicial de movimiento
y el punto final del movimiento. Obviamente no me está diciendo la realidad de las cosas. Matemáticamente, ¿cómo se saca un vector desplazamiento? Para eso necesitamos un sistema de referencia, que son estas líneas negras, y desde el sistema de referencia podemos marcar el vector posición. El vector posición va a cambiar a medida que la partícula se mueve. Cuando la partícula esté aquí, el vector posición tiene que llegar ahí. Cuando la partícula esté aquí, el vector posición debe estar aquí. Cuando la partícula está aquí, y así sucesivamente. Eso quiere decir que el vector posición cambia con el movimiento de la partícula, y el movimiento de la partícula se da en el espacio y se da en el tiempo, porque el tiempo no se detiene. Eso quiere decir que el vector posición, este RI y este RF, cambian en el tiempo, o sea, es un vector dependiente del tiempo. Bueno, como a nosotros solo nos interesa la cantidad de espacio promedio que hay entre el punto final y el punto inicial, pues nosotros tomamos la posición final, que está indicada por este vector verde que dice RF, y la posición inicial, que es este vector verde que dice RI. Lo que está ahí dibujado, vamos a ver si aquí se ve mejor. Acá. Lo que está ahí dibujado es el vector llega acá, de aquí empieza el otro, ¿sí? Y llega acá. Ahora, el vector posición final empieza acá, igual que el vector posición inicial, se mueve hasta llegar a donde llegó el vector posición promedio. Desplazamiento promedio. ¿Qué es lo que está ahí dibujado? Está dibujado tres vectores. El vector RI, el vector DE promedio y el vector RF. Lo que hay ahí es una suma, o sea, este vector termina y empieza otro, y al final, desde donde empezó el primero a donde terminó el último, hay un vector. Eso quiere decir que RI, RF y DP, RI, RF y DP están relacionados por una suma. Entonces, RI más DP da RF, y de ahí es de donde sale la ecuación. RI, si lo pasamos para el otro lado, queda sumando a DP. RI más DP igual a la posición final. Y de ahí es de donde sale matemáticamente el vector promedio, el vector desplazamiento promedio. Entonces, esa es la forma de calcular el desplazamiento promedio que tiene la partícula roja desde el punto inicial hasta el punto final. Bueno, si hay desplazamiento en el tiempo, hay velocidad. Entonces, hay que tener en cuenta que existen dos tipos de velocidades: las velocidades instantáneas o reales y las velocidades promedio. Las velocidades instantáneas o velocidades reales son las velocidades que tiene la partícula en cierto punto determinado. Este es el punto final. La velocidad en ese punto, la velocidad de la partícula en ese punto está representada por este vector de color oscuro que dice BF. Las velocidades instantáneas siempre son tangentes a la trayectoria del movimiento. O sea, en este punto, el vector velocidad, en este caso velocidad inicial, fue calculado mediante una tangente o fue calculado mediante una derivada, porque las derivadas también indican los valores dependientes. Bueno, entonces esos son los que se conocen como velocidad instantánea o velocidad real. Entonces, en cada punto de la trayectoria existe un valor de velocidad instantánea. Si nosotros nos movemos hacia la izquierda, ¿hacia dónde va la velocidad? ¿Alguien me puede contestar? Hacia menos sí. Profe, No. ¿puede volver a repetir la pregunta? Si usted o ustedes se mueven hacia la izquierda, ¿para dónde va la velocidad? Pues para la izquierda. Exacto. La velocidad es, digamos, que el vector más importante aquí en cinemática, aquí en el cálculo de movimientos, porque el vector indica el movimiento.
El vector que indica el movimiento real es la velocidad instantánea. Mire, me está indicando que la partícula va hacia abajo y cuando está en la posición final me indica que la partícula va subiendo. El vector promedio no me está indicando eso. El vector promedio me está diciendo si yo me muevo de inicial a final, yo tengo que coger por esta línea roja. O sea, el vector promedio solo me da también una aproximación de hacia dónde se movió entre el punto inicial y el punto final. Entonces, el vector promedio nos sirve para saber más o menos para dónde fue, pero no nos dice cómo se fue, que es por la línea azul, ¿sí? Y ese es el vector promedio. ¿Cómo se calcula el vector promedio? Pues el vector promedio se calcula sabiendo cuánta distancia recorrió promedio, en cuánto tiempo recorrió esa distancia promedio. Entonces, para calcular, hay que calcular el tiempo transcurrido. Y el tiempo transcurrido se calcula haciendo una diferencia o haciendo un delta. Entonces, digamos que en la posición inicial, por ejemplo, tenía 3 segundos. O sea, el reloj, por acá empezó el movimiento, y cuando llegó aquí, llevaba 3 segundos de recorrido. Sigue moviéndose, llegó hasta acá, y digamos que ahora hay 10 segundos de recorrido. Entonces, ¿cuánto demoró en ir desde acá hasta acá? Pues 3, 10, entonces 10 menos 3 da 7 segundos, o sea, desde acá hasta acá transcurrió 7 segundos. Los tres que sobran para cumplir los 10 segundos estaban detrás de donde empiezo las mediciones. Entonces, el tiempo transcurrido entre el punto inicial y el punto final, pues se calcula haciendo la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, entonces, este vector rojo, tiene unidades metros. Eso quiere decir que esta línea roja es una distancia, y por eso se llama vector desplazamiento, porque el desplazamiento se hace en distancias. Entonces, esta distancia, si yo la divido en el tiempo, pues me da una velocidad. Entonces, la forma de calcular la velocidad promedio es el vector desplazamiento promedio dividido sobre el tiempo transcurrido, pues va a ser igual a la velocidad promedio. Y de ahí sale esta ecuación, sale la ecuación de la velocidad promedio. Y la última, que el último tipo de vectores promedio, que es la aceleración promedio, pues se hace lo mismo. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración promedio? Pues las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, para sacar esas ecuaciones necesito velocidad dividido sobre tiempo. La velocidad tiene metros sobre segundo multiplicado por otros segundos en la división, entonces me da segundos cuadrados. Entonces, yo tengo una velocidad en el punto final, yo tengo una velocidad en el punto inicial. Entonces, si yo hago la diferencia entre ellos, la divido en el tiempo transcurrido, obtengo el valor de la aceleración promedio que hubo ahí. Y eso son los 3 vectores promedios que teníamos que ver, o los tres vectores promedios que se tienen que ver. Bueno, ¿para qué sirven los 3 vectores promedio? Ya se los había dicho, es para encontrar perdón, se me fue la paloma, es para encontrar una aproximación en cuánto se recorrió, con qué velocidad se recorrió y con qué aceleración se recorrió ese movimiento, pero es aproximado. O sea, yo convertí este movimiento curvilíneo, que es la línea azul, lo convertí en un movimiento rectilíneo de este punto a este punto. Obviamente los valores no van a coincidir muy exactamente. ¿En qué casos sí coinciden? En movimientos rectilíneos. Por ejemplo, la línea azul o el movimiento fue realmente como es la línea roja, o sea, arrancó aquí, se fue recto y llegó acá. Ahí los valores promedio coinciden con los valores reales. Esa es el único caso donde los valores promedio me indican los valores reales del movimiento. Bueno, y con eso terminamos lo de la clase de vectores promedio. Bueno,
habían unas preguntas, no sé si las revisaron, que son las preguntas de acompañamiento, las preguntas autoevaluativas, que, como les decía en el correo, estas preguntas son para que usted las haga, no tienen ningún tipo de valor en cuestión de nota. De estas preguntas están hechas para que usted se autoevalúe en si entendió o no entendió el concepto, en este caso el concepto de los vectores promedio. Entonces esas las tuvieron que hacer o las pueden hacer más tarde, eso ya depende de ustedes, para saber si entienden o no entienden qué consiste lo de los vectores. Y eso se va a repetir con todos los temas. Ahora, las preguntas de acompañamiento, que son las preguntas que pues se supone vamos a hacer nosotros todos, entre todos, perdón, pues es que ya solo quedan como 7 minutos. Vamos a ver. La primera pregunta. Se conoce que la posición inicial de una partícula está en el punto 1,3 y su posición final en el punto 5,4. Dibuje los vectores posición y desplazamiento promedio y calcule la distancia recorrida. Bueno, ¿hay alguien que no sepa dibujar los vectores posición en los puntos 1, 3 y 5 y 4? ¿No? ¿Todos? No, señor. Sí, profe, eso. Señor, señor. Sí sabemos dibujarlos. Bueno. Entonces, es sencillo. La componente X es 1, la componente Y es 3, la componente X es 5, la componente Y es 4. ¿Sí? Entonces, es fácil de dibujar. Bueno, eso es la primera parte de la pregunta. El vector desplazamiento promedio, ya lo acabamos de ver. El vector desplazamiento promedio va de la posición inicial hasta la posición final. Y pues matemáticamente se puede calcular mediante la resta. Entonces el vector posición promedio va a ser 5 menos 1, 4, 4 menos 3, 1. O sea que el vector posición promedio es 4,1. Ya tenemos el vector desplazamiento promedio. Perdón. ¿Cómo se calcula la distancia recorrida? En este caso, yo me imagino que es la distancia promedio, la distancia promedio recorrida. ¿Qué será la distancia promedio recorrida? ¿Alguien sabrá? La magnitud. magnitud del La vector. magnitud. El vector. Eso es, esta gente no necesita, ya toca darles el 5 y que se gradúen. Entonces esto, exacto, es lo que dicen ustedes, es la magnitud del vector. Y pues la magnitud del vector, ¿cómo fue que nos dio? 4,1, ¿sí? Entonces, Sí, señor. la magnitud se calcula por Pitágoras, entonces es 4 al cuadrado, 4 por 4. ¿Cuál es otro? Dijo? ¿Cuánto da 4 por 4? ¿Cuánto da 4 al cuadrado? 16. 16. Más 1. 17. 7. Entonces, la raíz de 17 fue la distancia promedio desplazada. ¿Sí? Y, perdón, distancia recorrida. Y listo, esa pregunta está súper sencilla. Ahora, ¿en qué condiciones la magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media? Eso se lo sapié. Ya, ok, ya entendí la pregunta. Pero paramos ahí. Se acabó la hora, entonces voy a crear otra. Aquí se puede crear directamente.
Voy a crear otra reunión. Un momentico me voy a desconectar. Entonces ya le envío la invitación a ustedes por correo para que se conecten, que nos conectemos otro poquito más para terminar el cuestionario. ¿Listo? Sobre. Listo. Sí, por correo. Buenas. Entonces, estamos en la pregunta 2, ¿cierto? ¿En qué condiciones la magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media? ¿En qué condiciones
Cuando el movimiento es rectilíneo, es decir, cuando la distancia recorrida es la misma que la trayectoria que recorrió la partícula. Sí, señor. Pero decía que ya se las había sapeado. Bueno, ese es exactamente lo que él dijo. Cuando nosotros tenemos un movimiento rectilíneo, pues el vector medio o el vector promedio, pues va a ser esto el mismo que el vector real, entonces, el desplazamiento real. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de la velocidad, pues los dos cálculos van a ser exactamente iguales. Entonces, es eso. La tercera pregunta dice, un vehículo que parte de un edificio a las 10 a.m., avanza 20 kilómetros en 25 minutos y regresa a su punto inicial a las 10:45. ¿Cuál fue el desplazamiento total del vehículo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto desplazó el vehículo? No se desplazó. No se desplazó. Bueno, sí y no. Realmente sí hubo un desplazamiento, ¿sí? Salió 20 kilómetros en alguna dirección y regresó otra vez por el mismo camino, entonces recorrió otros 20 kilómetros. El desplazamiento real fueron 40 kilómetros. El desplazamiento promedio, 0. Entonces, lo que contestó su compañero, 0, o sea, no se desplazó, es cierto. Pero la realidad de las cosas es que sí se movió. O sea, hasta ahora estamos viendo los vectores promedio, pero pues les adelanto de que en la realidad sí. Usted dice, listo, yo salí a la tienda, de la tienda paso al supermercado, del supermercado paso a la casa. ¿Desde dónde arrancó? Desde la casa, regresó a la casa y la realidad de las cosas es que usted llega cansado. No, pero si usted no se ha movido, llegó al mismo punto de inicio, pues la verdad sí se movió. Entonces, la respuesta, pues ahora que estamos en vectores promedios, es no se desplazó, ¿sí? Pero cuando empecemos con los vectores reales, pues vamos a ver que sí hubo un desplazamiento. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuál fue el desplazamiento medio durante los primeros 25 minutos? ¿Cuánto fue el desplazamiento medio? 20 kilómetros. 20 kilómetros, es bastante sencillo. ¿Cuál fue la velocidad media en todo el recorrido? Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad media? Por las distancias. Y el tiempo. Entonces, una cosa, cogemos los primeros 20 kilómetros que se desplazaron en 25 minutos. Con eso podemos calcular, pues la velocidad que tuvo en promedio la primera parte del desplazamiento, que fue moverse los 20 kilómetros. Eso daría 20-25 kilómetros por minuto, ¿sí? Entonces, esa fue la primera parte del desplazamiento y regresa a su punto inicial a las 10:45. Bueno, entonces ahí ya toca hacer un cálculo un poco más complicado, ¿no? Tenemos que arrancó a las 10 y llegó a las 10:45. Eso quiere decir que el recorrido, el tiempo que demoró en hacer el recorrido total fue ¿de cuánto? 45 minutos. 45. Exacto, 45 minutos, que esas son las unidades. Entonces, los primeros 25 minutos de esos 45 minutos los gastó saliendo. Eso quiere decir que regresando gastó 20, ¿cierto? Entonces, salió 25 minutos y regresó en 20 minutos, y eso da un total de 45 minutos. Entonces, la segunda parte del movimiento, que es regresarse al edificio, lo hizo en 20 minutos. ¿Y cuánto recorrió? ¿Cuánto recorrió para regresar al edificio? Pues kilómetros. 20. Entonces, 20 dividido en 20 da 1 kilómetro por minuto. Entonces, ¿cuánto fue la velocidad promedio total del desplazamiento, del movimiento? No,
tenemos que saliendo tenía en promedio una velocidad de 20, de 25, de 20 a 25 avos y regresando de 1. Entonces se suman, simplemente. Se suman. Solo la sumo. Ajá, se suman. Y ahora 0,9. se dividen en 2. No. Ah, Pero 0,9 me dio a mí. A 0,9. 0,9. Esa es la suma, ¿sí o no? Esa es la suma. Y Ah. ahora sí dividan las 2. Por eso. No, ya estaba dividido, profe. Sí, ahí. Ahí ya estaba dividido. Sí, señor. No. Claro. Ah, sí, señores. Esto, sí, con el que dijo que se dividían 2, qué pena, es que no lo había escuchado bien o me equivoqué, pero lo que dijiste es cierto. O sea, se sacó el promedio, como sacan el promedio de las notas ustedes cuando se las entregan, ¿no? Tenemos 2 notas. Perdón. Señor. Ah, ok. No, es que alguien me lo había dicho, yo le dije que no, pero no, sí es así. Es que estaba aquí inmerso en otra cosa. Bueno, ¿cuál es la velocidad media durante los primeros 25 minutos? Entonces, eso ya lo hicimos. Eso se necesitó para calcular la pregunta anterior. Entonces, ya con eso. Bueno, con eso terminamos las preguntas. Les voy a mandar un cuestionario, obviamente. Es para que lo desarrollen en su casa. Y creo que en Semana Santa no hay clases, ¿cierto? No, señor. No, señor. No, Bueno, señor. entonces, nos estaríamos viendo mañana, ¿sí? Mañana hay clase. ¿Mañana qué horas? A las 10 de la mañana. Mañana nos conectamos. 10. Ah, ok. Entonces mañana nos conectamos. Yo les mando ahorita más tarde la invitación. Les mandaré algunas preguntas para desarrollar o algún tema para desarrollar en la clase. Y ya, eso sería todo. Yo creo que con esto ya. ¿Alguien tiene preguntas o dudas sobre lo que estábamos viendo? Sí, yo, profe, yo no alcancé a conectarme cuando usted estaba explicando la segunda pregunta. La segunda pregunta, la de el avión. Ay, no, perdón. Bueno, de las de abajo, profe. De las de abajo, listo. ¿En qué condiciones la magnitud? Sí, esa. Ok, listo. Esa ni siquiera la contesté yo. Bueno, mira, resulta que, como les dije cuando estábamos viendo las diapositivas, los valores promedio coinciden con los valores reales cuando son movimientos rectilíneos. En este caso, el valor, la rapidez media es la magnitud, ¿sí? La rapidez media es la magnitud y la velocidad media es el vector. Para que la magnitud de un vector coincida con el vector, o sea, por ejemplo, que yo tengo el vector 5 metros sobre segundo y eso coincida con 5 metros y, o sea, en la dirección y, metros sobre segundos, que sea una recta, ¿sí? Entonces, 5 metros, le quito, le pongo la dirección unitaria y pues es básicamente lo mismo. Entonces, esa pregunta se contesta diciendo, pues, cuando la partícula está haciendo un movimiento rectilíneo y ya. ¿Listo? ¿Me entendiste? Sí, señor, gracias, profe. Ok, listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ah, tenemos clase a las 4. Sí, hoy también, sí, señor. Es que hoy tenemos clase casi todo el día. Pero espera, porque es que una cosa son las clases teóricas y otra es el laboratorio. El laboratorio, ese es el laboratorio. El laboratorio es el que tenemos a las 4, ¿sí?
Espere, reviso el horario porque... Toca Sus revisar adiós. el horario, entonces... En la cocina se puede hacer el laboratorio. No, pero ese sería el laboratorio de química. El laboratorio sí lo tenemos a las 4 de la tarde. Una cuestión, hasta yo creo que después de Semana Santa ya tenemos, digamos que como la estructura de hacer el laboratorio. La verdad es que yo tampoco tengo idea cómo lo vamos a hacer. Yo creo que después de Semana Santa vamos a empezar. En esta semana de Semana Santa, pues miraré a ver si lo hacemos de forma virtual. O sea, por lo menos lo de las mediciones se puede hacer mediante scripts, o sea, programitas que simulen movimientos, entonces hacemos las mediciones desde ahí. Desde su casa, pues sí se puede, por ejemplo, hacer mediciones del tiempo de caída de un objeto. Eso se puede hacer fácilmente. Ustedes cogen su celular y lo tiran al piso. Entonces miden a más o menos cuánto demora en partirse la pantalla. Entonces... y calculo el costo de la regla también. No, pero eso sí ya toca en su... no sé, ¿ustedes ven alguna materia de economía? Eso sí ya no cuadra aquí en el curso. Bueno, siguiendo con la cosa es que, bueno, esto sí tenemos que empezar a hacer el laboratorio, pero la ventaja del laboratorio es que no es tan largo, 7 prácticas, creo. Entonces no es tan largo. Y pues nos vamos a ahorrar lo de preinforme, porque eso no tiene sentido, no nos vamos a reunir, entonces preinforme no va a haber, ¿sí? Entonces es simplemente el informe, y pues como es esto de forma virtual, pues yo creo que el informe va a ser un poquito más dinámico, más sencillo, menos formal, por decirlo así. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Si no tienen ninguna pregunta más, tengo que ahorita empezar con los de Física 3. Entonces, bueno, vuelvan a revisar la documentación y pues que pasen un feliz día. Nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Ok.